También existen esos momentos de concentración cuando estamos en esa parte del libro que está muy interesante, al menos para nosotros, y ya lo habrás oído. Muchas veces lo importante no es llegar al final, a la última página, sino disfrutar del viaje que te está ofreciendo dicho libro. Porque te darás cuenta que la recompensa más grande a lo mejor no está en el final, sino en cada una de esas páginas que encierra una historia, que encierra una experiencia del autor que puede llegar a servirte, ya sea a nivel profesional, de desarrollo personal o como sea. Pero si no logras extraer esa idea que el propio escritor, autor del libro te está entregando, créeme que es muy difícil que vayas a empezar otro libro o que siquiera termines ese que escogiste empezar. Por ello, si tuviera que darte un consejo adicional es, y escucha bien, no cojas un libro para leerlo por 2 o 3 horas seguidas. Porque lo más importante que debes conocer para consolidar la rutina de la lectura es las veces que vuelves a tomar ese libro, lo vuelves a abrir y sigues con tu lectura. Ya sea de 10 en 10 páginas por día o de 20 en 20 como sea. Pero el punto fundamental para crear ese hábito que tanto anhelas es comprender que la lectura se va a instaurar en tu vida cada vez que tú regreses a leer esas páginas del libro, cada vez que tú continúes con tu lectura. Y esto se comprobó en base a una investigación, que ¿cómo lo sé? Pues adivina, lo leí en un libro. Se llama Hábitos Atómicos, por si quieres leerlo. Y para que lo entiendas de manera más sintetizada o simple también, lo que dice es que un hábito, ya sea la lectura o cualquier otro que también quieras instaurar en tu vida, la acción que principalmente tienes que desarrollar es la de volver a practicar ese hábito y no precisamente el número de horas que le implicas por cada día a ese hábito. Es decir, cuando creas la disciplina de no dejarlo de lado un día, y cada día sigues un poco más. No importa la cantidad que estés haciendo, puedes ir de poco en poco, pero el punto es que te vayas acomodando a coger ese libro y leer un poco cada día. Y eso te aseguro que puede llegar a instaurar el hábito de la lectura en tu vida. Lo que viste en el último video. Antes de seguir entrando en más detalles que sé que te van a encantar, con los que podrás mejorar tus experiencias con los libros que leas, déjame contarte una pequeña anécdota de mis primeros libros y cómo logré consolidar ese cariño por los libros que tengo actualmente conmigo. Primero que nada, reconoce que nadie más que tú puede ser quien decida qué tipo de libro vas a leer. O más profundo aún, si es que sí vas a leer, debido que tu experiencia será mejor o peor, dependiendo si tú te sientes que estás siendo obligado o por el contrario, lo haces por tu propia voluntad. También es necesario que reconozcas los momentos del día donde mejor prefieras agarrar tu libro para poder leer unas cuantas páginas y avanzar uno que otro de los capítulos del libro. Y finalmente, algo que sí me encantaría ofrecerte es un método de concentración conocido como Pomodoro. Y sí, este es un método que te permitirá concentrarte mucho más y del cual ya he hablado en el canal con anterioridad, el cual te ayudará a aprovechar el máximo tiempo de tu lectura y la concentración que logres extraer de ese mismo tiempo. La técnica Pomodoro consiste sencillamente en que tú leas, en este caso, solamente por 25 minutos, pero que te enfoques de manera precisa y únicamente en ese libro que tienes en tus manos, sin celular o distracciones a tu alrededor. Después descansas y te relajas por 5 minutos y continúas por otros 25 leyendo, cumpliendo este proceso por 4 sesiones y después podrás tomar un descanso más prolongado si así lo deseas, pero ya dependerá de ti. Recuerda que esto es solo una base, ya que el método podrás emplearlo como mejor te parezca a ti, pero tampoco te vayas al extremo de descansar 25 minutos y solo trabajar 5, por favor. Y finalmente, como un hábito de oro,
para que puedas disfrutar de un buen libro y mantener la concentración que a veces se te va, más allá de tener a lo mejor un resaltador en la mano y resaltar las ideas importantes, porque recuerda, también tiene que ser un libro que a ti te guste, es principalmente entender cada punto seguido y punto aparte. ¿A qué me refiero con esto? Porque esto es primordial, créeme. Y ya lo había sintetizado cuando dije que tienes que disfrutar cada página, cada párrafo y cada línea. Es decir, cada oración o idea que se plasma en el libro. Pues en el momento que tú entiendes cada oración de lo que está pasando, cuando tú estás respetando, y créemelo porque te lo estoy diciendo como experiencia de lector, respetas cada coma, cada punto, llegas a comprender que el escritor logra transmitir muchas de las veces, a lo mejor no siempre, pero sus ideas de una manera clara. Y cuando tú lees de manera sistemática, de manera robótica prácticamente, tú te vas a aburrir de tu propia lectura y de tu voz interior, que se llama subvocalización y que a lo mejor si la eliminas podrías hasta incluso disfrutar más y leer más rápido, y llegar a comprender con mayor exactitud lo que el libro te quiere transmitir y sobre todo el autor. Entonces ese es mi consejo. Si quieres entrar en estado de flow para comprender mejor ese libro, tienes que hacerlo respetando cada idea que te está entregando el autor. Y eso se hace respetando cada coma, cada punto, seguido y aparte que te está plasmado en el propio libro. Y finalmente, si llegaste hasta este punto del video, pues te tengo una sorpresa reservada especialmente para ti. Y es que si te gustaría aprender cómo puedes mantener tu motivación para a lo mejor crear nuevos hábitos y seguir avanzando en tu día a día cada vez que sientes que ya no puedes más, pues a lo mejor te puede servir mucho este regalito. Pero antes que nada, no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones, además de dejarme en los comentarios acá abajo qué te gustaría ver en el próximo video. Además de dejar tu me gusta, que nos ayuda un montón, y de compartir el video a alguien que crees que le sirva. Y antes que nada, por si crees que daba, pues no, la respuesta correcta a la trivia del inicio de la lectura es a la mente lo que el ejercicio al cuerpo es opción B, Joseph Addison. Y dime, ¿acertaste? Escríbelo en los comentarios. Así que finalmente la sorpresa que tenía preparada para ti se encuentra justamente aquí, donde te explico cómo puedes automotivarte y mantener esa motivación. Además de recordarte que por aquí puedes suscribirte simplemente con presionar en este botón, y también te recomiendo este video sobre cómo crear buenos hábitos en tu vida. Así que eso es todo y nos vemos hasta la próxima. Bye.